Oigan, pues el que ama con toda su alma a Netanyahu, y ustedes me han estado preguntando qué opino sobre lo que estuvo diciendo este joven en un famoso programa, el famoso programa de Jordi Wild, Fonseca. Vaya caradura, vaya manera de blanquear a Benjamín Netanyahu más allá de lo racional y decir que él es Team Netanyahu porque Netanyahu es un gran mandatario, de no creerse. El otro día, bueno, ayer tuve el gusto de cerrarle un poco la boca a Enrique, sí creo que se llama Enrique, y ahora, bueno, Fonseca, voy a ponerle un par de minutos para que ustedes escuchen cómo blanquea a Netanyahu, y parece que en toda Europa y en todo el Medio Oriente es el único, Fonseca, que está dispuesto a manchar su prestigio y a no entender, si tiene prestigio, y a no entender que hay simplemente cosas que por honestidad intelectual, por humanidad, no se pueden blanquear por cosas materiales. Escúchenlo y vean qué joya. Ahora mismo es verdad que es una persona con una deriva muy autoritaria. ¿Qué opinas de él? ¿Cómo lo definirías? Yo le definiría como... Buena definición. Uno de los padres... Siguiente pregunta. No, diría que es el padre del Israel. Se queda callado porque no sabe cómo blanquearlo, necesita blanquearlo y se queda callado. Cuando Jordi Wild se medio burla de él, le dice, oye, vaya definición, te quedaste callado para definirlo. Dice, bueno, yo lo definiría como el padre del Israel moderno. ¿Israel moderno? Creo que ha sido en muchos aspectos un gran político. Un gran político. Creo que la labor que ha hecho a la hora de gestionar esta guerra ha sido una buena gestión. Ahora bien, esta guerra ha hecho una buena gestión. O sea, 42,000 personas asesinadas, la mayoría civiles, y este cuate lo único que tiene para decir es que ha hecho una muy buena gestión de la guerra Benjamín Netanyahu, cuando ha dejado a Israel en el aislamiento total, con excepción de Estados Unidos, quizás Alemania, el Reino Unido, que va a todas, Canadá y Australia, pero ya Francia y España, Suecia, Noruega, Irlanda, Grecia, se están deshaciendo. A China, a Rusia y a la India tampoco es que le agrade lo que esté haciendo, y de plano Egipto hoy rompió la cooperación militar, la cooperación en materia de seguridad que estaba teniendo con Israel, pero este peloncito viene a decirnos que ha hecho una muy buena gestión. O sea, va más allá del sentido común y de la honestidad intelectual. es una persona que es totalmente asertiva y que no se anda con tonterías. Él está para sus ciudadanos, los demás importan una mierda. Pues mierda es lo que estás diciendo. Mierda es lo que estás diciendo, jovencito. Porque no es cierto que a Netanyahu le importe lo que diga su población. La misma población israelí sale y parece que este niño no se ha enterado o la honestidad intelectual no le da para decirlo abiertamente. Es vergonzoso lo que está diciendo, que diga que lavándole la cara a Netanyahu, que diga que a Netanyahu le importa mucho lo que digan sus ciudadanos israelíes. No es cierto, porque en 2023 Netanyahu rompió récord del gobernante con el mayor número de protestas permanentes y masivas en ciudades israelíes. Y aún así el tipo está ahí. Entonces no le importa lo que piensen los israelíes tampoco. Le importa quedarse a como de lugar, aunque este señor no tenga la honestidad intelectual ni la calidad moral para reconocerlo. Él ama con toda su alma a Netanyahu y no sabe, por eso esos lapsus de silencio, no sabe cómo blanquearlo. Proteger las vidas de sus soldados judíos. Falso. Y además, en Israel, la vida del soldado, otra cosa. Falso. Dice que a Netanyahu le importa proteger la vida de los soldados israelíes, pero en Gaza van por lo menos 1,300 soldados muertos. Han matado a 40 y tantas mil personas.
pero matan a muchísimos civiles porque agarran parejo, barren parejo. Aunque después el sinicazo de Netanyahu diga que no, que es el ejército más moral del mundo y que no matan civiles, que los civiles que se mueren pues es daños colaterales. Pero esto que hace Fonseca de decir que le interesa muchísimo la suerte que corren los soldados israelíes, falso. Diría por ahí el clásico, falso de toda falsedad. También importante de Israel. Y que además marca mucho una diferencia. Una de las razones por las cuales yo soy bastante más Team Israel que Team Palestina, aunque reconozca los problemas de Israel y los errores de Israel, es que... O sea, soy más team, o sea, equipo. Team significa equipo. O sea, el individuo no se asume como analista. Se asume, al menos en eso es honesto, se asume como propagandista, se asume como parte del equipo. Y dice, no importan los horrores que cometan, no, reconoce que hacen horrores, no importan los horrores que cometan, yo soy Team Israel, de una manera bastante cínica. La vida del soldado en Israel es oro, es sagrada. Es el ejército que más cuida a sus soldados. De hecho, también es el único ejército del mundo donde los tanques Merkava, tienen el motor en la parte frontal. Para así proteger, que sirva como una protección extra a los soldados de cabina. Cualquier otro ejército pone el motor atrás. El motor es lo caro, es lo que yo quiero cuidar. En Israel la vida del soldado vale mucho más que en cualquier otro ejército, incluidos los ejércitos occidentales. Pero, por ejemplo, además. Porque son muy pocos. O sea, no es simplemente por una cuestión de derechos humanos. Pocos y caros. Son pocos y, por tanto, les tienen que cuidar. Pero, por ejemplo, con el tema de los rehenes, no ha habido ningún tipo, parece, de intento de negociación o algo para intentar sacar a los rehenes. Fíjense, yo esto le aplaudo a Jordi Wild. Jordi Wild aparece como muy pro-Milei, pro-Occidente, pro-Estados Unidos, pero le hace preguntas muy sencillas. Jordi se asesora con gente que sí sabe de relaciones internacionales. Muchas veces ha estado en su programa o tiene conexión con Pedro Baños, que es de lo mejorcito que hay ahí en España, en los análisis de geopolítica. Y Jordi Wild, así como que jugándole al ignorante, como que jugándole al, bueno, yo no sé de nada, déjame, te hago preguntas a ti, Fonseca, que eres el experto. Y le dice, oye, dices que Israel tiene el ejército que más respeta los derechos humanos. Güey, ¿en qué mundo paralelo vives? O sea, ¿vives en qué dimensión? ¿De qué me estás hablando? Y entonces le dice, oye, pero pues tú dices que protege a sus soldados, cuida a su gente. Netanyahu es su superprotector de su ejército, los consiente. Oye, pero ni siquiera ha habido intentos de negociación. Y cuando Hamás, que no es santo de mi devoción para nada, cuando el Hamás ha intentado negociar con Israel, cuando Qatar y Egipto en el Cairo han estado a punto de llegar a acuerdos con negociadores israelíes, Netanyahu se atreve a hacer declaraciones como, no importa lo que diga, el acuerdo al que se llegue, vamos a invadir Rafah sí o sí, vamos a arrasar con la franja de Gaza sí o sí. O sea, quebra todos los intentos de pacificación, y por eso me parece inteligente lo que hace Jordi Wild, callándole de manera suave, sutil a Fonseca, diciéndole, oye, güey, pero tú me estás diciendo que que le importan mucho sus soldados, pero no ha habido ningún intento de negociar por los rehenes. Al contrario, ha socavado cualquier intento de negociación diciendo que con acuerdo de rehenes o sin acuerdo de rehenes van a arrasar con la franja de Gaza. ¿Tú te imaginas lo que siente la gente que estos rehenes que tiene Hamás, los israelíes que tienen parientes secuestrados, las mamás de ellos, los hermanos, los primos hermanos, los papás, los hijos de los rehenes, qué sienten cuando escuchan a Netanyahu decir, independientemente que se lleguen a un acuerdo de rehenes, vamos a arrasar con Gaza? Oye, pues jamás va a decir no. Si la carta de pacificación son los rehenes, no los voy a regresar hasta que Netanyahu se aplaque. Y de pronto viene Fonseca a decir, o sea, parece que sí es Team Israel, Team Netanyahu, porque ya declaró su amor públicamente. Y Jordi Wild, así sencillito, le mata el argumento. Miren ustedes. Es que hay del día del ataque Hubo intentos de negociación.
Pero no, hombre, pero claro, si haces un intento y lanzas 14 bombas, complicado que haya... Vamos a ver, sí. ¿Qué huele, ven? Sutilmente le da en la torre el argumento de Fonseca. O sea, es muy inteligente Jordi como entrevistador, porque pareciera que de verdad no sabe, porque él mismo dice, bueno, yo no sé, aquí los expertos son ustedes, Borja y Fonseca. Pero luego viene la ridiculez de Fonseca a decir, pues es que mira cómo se preocupa por su gente, Netanyahu, le importa más lo que piensen los israelíes, cosa que es mentira, ya les demostré con números. Miren, no me crean a mí, escriban en Google, por favor hagan ese ejercicio, escriban en Google, protestas en Israel, año 2023, y se van a dar cuenta el número de protestas que ha habido. Protestas en Israel, año 2024, y se van a dar cuenta del número de protestas que ha habido contra Netanyahu, masivas, que rompen récord, porque no solamente son masivas, no es que nada más el sábado o el viernes o el martes o el jueves salieron y ya no volvieron a salir en 3 meses, no, es masivas de que sale muchísima gente diario, de forma permanente. Así que ahí se le muere el argumento a Fonseca con eso de que a Netanyahu solo le importa lo que piensen los israelíes. Falso, porque tiene a más de la mitad de israelíes en su contra. Si se mantiene ahí es por una coalición de gobierno artificial que lo tienen medio secuestradón, más la ultraderecha, pero en cuanto alguien de la coalición se salga, se rompe a pedazos y Netanyahu no vuelve a ganar una elección. Sabe que corre el riesgo. Y entonces Fonseca dice, no, bueno, pero le interesan sus soldados. Y Fonseca, Wild, como que no queriendo, Jordi, le dice, oye, pero ¿de qué negociación, de qué intento de negociación me hablas? Si mientras medio empiezan a hablarse de negociaciones, les tira 14 bombazos. Y ahí, con esa preguntita, le mata el argumento. Y porque la mayoría siguen, en teoría, secuestrados por Hamas. Bueno, se liberaron unos cuantos Se Y luego se enseña un cadáver. y vivos quedarán pocos. Se liberaron principalmente los estadounidenses. Porque en Estados Unidos, igual que en Israel, tienen ese pacto no escrito, ese acuerdo social, donde cada vida, da igual quién seas, qué has hecho, si alguien te captura, te encontraremos. Y eso son cosas que están metidas en los valores del país. ¿Pero tú crees que Israel, que en este caso concreto, En Israel pasa igual. con los secuestrados el No. día del ataque, han hecho lo imposible por conseguir recuperarlos a todos? Yo creo que sí. Sí. ¿Tú crees también que han intentado...? Yo creo que Está en su ADN. diplomáticamente no han hecho todo lo que podrían hacer y creo que Netanyahu se podría haber conformado con una intervención mucho menor. Eso vale, eso lo podemos discutir. Una ¿Ha intervención mucho sobrereaccionado Qui- Israel? Quizás A ver, yo creo incluso sin llegar a llevar a cabo la intervención terrestre, que ha sido claramente lo que ha separado, lo que ha perpetrado la masacre, ¿no? No tanto porque por tierra los soldados maten a mucha gente, sino porque todos esos soldados reciben muchos bombardeos de cobertura, que es lo que acaba realmente acabando con los civiles, ¿no? A ver, yo creo que Israel probablemente ha sobrereaccionado. O sea, el problema con Israel es, lo que te digo, cuando tú piensas en Israel tienes que pensar, para ellos, lo que ellos vienen a cuidar es la vida de los suyos, por encima de los demás. Lo cual es lógico, o sea, vamos a ver, Netanyahu. Esto es falso. Esto es falso. Es falso de toda falsedad. Y los datos, los dichos de Fonseca no se sostienen. Miren, ya no voy a decir nada del mensajero. Solamente vamos por el mensaje. Es falso que Netanyahu se preocupe por la vida de los israelíes. Porque alguien que se preocupa por la vida de sus ciudadanos no va y se mete a masacrar a otro pueblo, a sabiendas de que masacrando a otro pueblo, a un pueblo vecino, además semítico también, primos hermanos, así les dicen los israelíes a los palestinos, nuestros primos hermanos, porque sabes que vas a generar un círculo de violencia. Miren ustedes, el 80% de los miembros del Hamas son huérfanos de padres que murieron a manos de israelíes. Muchas de estas generaciones crecieron rotas literalmente hasta físicamente, rotas sin familia o con mucha familia asesinada, rotas viviendo la humillación de estar encerrados en una gran prisión que es la Franja de Gaza, rotas porque además
a muchos de ellos les han herido de bala y muchos de ellos son mancos, otros son cojos, otros son tuertos. O sea, viven con mucha precariedad hospitalaria, pero se comen la humillación todos los días, desde 1967. Esto genera un ciclo de violencia que se vuelve perenne. Entonces, esto que dice este señor Fonseca no tiene ningún sentido. O sea, él es Team Israel y está bien, se le respeta sus amores y sus bajas pasiones. Pero, o sea, no importa que seas de un equipo a otro, hay que decir las cosas como son, lo que hay. Independientemente de lo que nosotros digamos, opinemos, hay una realidad que está ahí, obvia. Y obvio, este señor, pues obviamente no la tuerce. Porque no condenarías a tu propia población a un círculo de violencia eterna, si realmente lo que te preocupa es la seguridad de tu estado a largo plazo. Ya pues el presidente de los israelitas, no de los palestinos, ni de los estadounidenses, ni de los españoles. Pero digamos que mientras que un español a lo mejor pues tendría cierta empatía hacia otros pueblos, un israelí no. Cosa lógica si tenemos en cuenta su historia. También te lo digo. Bien. Entonces, Netanyahu va a cuidar de los suyos. Si no está de acuerdo en algo, pues y en ningún momento va a tener el más mínimo problema en atacar como haya que atacar. Y es una persona que es asertiva. Y es una persona que es... y en general el israelí, si sabe que vamos a terminar a puñetazos, pues ya está, pues empecemos cuanto antes y nos lo quitamos de en medio. Porque todo lo que yo alargue esta guerra, todo lo que yo me ponga que si negociamos, que si no negociamos tal, es tiempo en el que van a seguir matando a los míos, van a seguir perdiendo vidas soldados israelíes y no estoy dispuesto a aceptarlo. Un español como nosotros tenemos otros valores, somos un poquito más empáticos y por tanto este tipo de cosas pues evidentemente no las compartimos. Yo estoy de acuerdo con Borja en que Netanyahu se ha pasado en las formas, se ha pasado en las proporciones, en los tiempos, pero es que tarde o temprano iba a tener que... O sea, reconoce pues que es un asesino, violador del derecho penal internacional, nada más que lo dice suavecito, oh, se ha pasado en las formas, se ha pasado en el fondo, se ha pasado por aquí, por allá, se ha pasado por el arco del triunfo todo. Y además reconoce que los españoles son más empáticos, o sea, reconoce que hay mucha debilidad. Pero miren ustedes, pero de todos modos no importa, tarde o temprano tendría que pasar. Y es así como se blanquea a un genocida y se hace apología del genocidio. De terminar una situación así. Entonces, vale, vamos a ponerlo de una forma un poco más bestia, más cínica. Podemos discutir si tendría que haber matado a 30.000 o 25.000 o 20.000, pero que iba a haber tenido que matar a mucha gente es que estaba clarísimo. Luego ya te digo, a lo mejor, pues mira, si yo hubiera estado ahí, pues habría intentado hacer un ataque de un poco más suave, donde mueran 20.000. Qué idioteces, estupideces está diciendo este señor. Qué idioteces. O sea, él mismo se reconoce como un genocida en potencia. Oh, hombre, yo mataría por lo menos unos 20.000, algo más suave, algo más tranquis, algo más guay. Unos 20.000 nomás. O sea, ¿de qué estamos hablando con esta gente? Yo quisiera preguntarle a los españoles que son fans de él y del otro, de los tres que están ahí. Yo quisiera preguntarles qué pasaría si tuvieran a 2 millones de españoles encarcelados, que esos 2 millones de palestinos que están encerrados en la Franja de Gaza, humillados en la Franja de Gaza y bombardeados en la Franja de Gaza, ¿qué pasaría con los españoles? ¿Se quedarían cruzados de brazo? ¿Se atreverían a decir estas tonterías de este tipo de que pues él en el lugar de Netanyahu pues nada más mataría 20.000, no mataría tantos, ¿cómo crees? No, 20.000 está bien, algo más suave, tranquilo. Esto no tener madre, es de un cinismo tremendo, pero la culpa no la tiene él, la culpa la tiene quienes empoderan a este tipo de personas con este nivel de análisis. Pero o sea, yo entiendo el argumento. Pero incluso los bloqueos, por ejemplo, no solo se está matando por la bomba, se está matando porque no llega ayuda, porque la gente está en la calle, porque hace frío. Fíjense, Jordi, repito,
Jordi, como sea, está lanzando preguntas y deja que se exhiba Fonseca. Pero con esas preguntas que le hace Jordi, también le corta el argumento y lo hace que se retracte o que asuma su cinismo y sus falsas posturas. No, pero esto que dice Fonseca de que él nada más mataría 20,000, qué bárbaro. O sea, si esos 2.2 millones de palestinos en Gaza fueran españoles, rodeados, maltratados, humillados, vejados y además estigmatizados, deshumanizados, tratados como terroristas, si los bebés que vemos despedazados no fueran gazatíes, sino españoles, yo quisiera ver si España se quedaría cruzada de brazos y si este pelón Team Israel sería parte de esto, ¿no? Y Jordi le dice, bueno, oye, pero no solamente los matan a balazos, también los matan de hambre. Yo ahí es donde... Claro, por supuesto. No hay ayuda humanitaria, hay Sí. hambruna. O sea, ya no es solo que te mate porque te cae una bomba encima, sino porque tienes al lado a alguno que con la pierna medio destruida, al niño llorando, no tienes un sitio donde dormir, va a llover. O sea, Yo ahí es donde creo que debería haber permitido corredores humanitarios. ¿por qué no los ha permitido? ¿Porque tiene miedo que se le cuelen a alguien? Yo- ¿O por no. qué? ¿O para joder? ¿O para destruir a Hamas? Para ganar la guerra lo antes posible. Porque si pones un corredor humanitario, o sea, es que hay que ser un poco cínico cuando analizamos estas cosas y luego ya vamos con los valores. Pero si Hay que ser un poco cínicos y luego ya vamos con los valores. Los valores es lo que más nos importa. Vamos con hay que ser un poco cínicos. No, y lo logra. Es verdaderamente cínico y hace una verdadera apología del delito. Y esto de decir, bueno, porque Jordi le describe cosas horribles, ¿eh? Jordi le describe cosas horribles, se los matan de hambre, está gente a la intemperie, gente malherida, gente sin atención médica, gente tremenda. No hay corredores humanitarios y este tipo sale a decir, bueno, hay que ser un poco cínicos y luego vemos el tema de los valores. Esa es la Europa de nuestros días. Si yo estoy haciendo una guerra ocupando la franja de Gaza y yo permito que haya un corredor humanitario, significa que mi enemigo va a estar mejor alimentado, con lo cual va a ponerme una resistencia mayor, con lo cual lo que podría ser una guerra de 3 meses, pues en lugar de 3 meses son 4 meses o 5 meses. Y esos 2 meses extra son, pues a lo mejor 100 soldados israelíes más que mueren. No. ¿No te parece una visión terrible por eso? Es decir, es poner, porque realmente las vidas humanas, claro, todas valen lo mismo. Entonces, poniendo la vida humana. Ya, eso es lo que pensamos nosotros, pero él no. Ahí es donde yo difiero con él. Y ahí es donde yo digo, no creo que sea un criminal de guerra, pero sí. O sea, no creo que sea un criminal de guerra porque él también ya lo confesó, él también mataría nada más a unos 20,000. ¿Para qué matar a tantos más? Él mataría a unos 20,000. El problema es que muchos de esos 20,000 son civiles, la mayoría son civiles. Pero aún así, Fonsequita no cree que sea un criminal de guerra. Hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo va a ser Netanyahu un criminal de guerra? Pero sí, dice... Y creo que Yo creo que Netanyahu no es un criminal de guerra. Demasiado desproporcionado. O sea, es decir, por ejemplo, a Putin se le ha puesto de criminal de guerra y se le puso bastante rápido. Sí. ¿Por qué Netanyahu no? Pues porque seguramente hay Estados Unidos al lado. Una razón. No. Es una razón política. No. Hay una razón mucho más clara. Netanyahu no tenía otro remedio, se estaba defendiendo y Putin empezó una guerra donde que no tenía por qué hacerlo. Netanyahu se estaba defendiendo. Putin sí es un criminal de guerra porque invadió Ucrania, dice Fonseca. Y cómo se contradice solo, ¿no? Y dice Netanyahu se estaba defendiendo, por eso pues no es criminal de guerra. Nada más que a Fonseca le faltó decir que la tragedia de Gaza justamente empezó el 15 de mayo del año de 1948. Que por cierto, oigan, yo soy mexicano y lo que ustedes quieran, amo mi país y lo que ustedes quieran, pero yo fui el primero en lanzármele a la cabeza, a la yugular, a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, después de esta estupidez que me avergüenza mucho como mexicano, porque últimamente el gobierno mexicano, por más que mucha gente se moleste,
hay que ser coherentes, ¿no? Y lo que hizo nuestra Cancillería mexicana hace unos días, el 13 más o menos, el 13 de mayo, a mí me parece vergonzoso y yo fui de los primeros en denunciarlo. Miren, ahorita volvemos con Fonseca, pero es que por gente como esta y por actitudes como la mexicana, ya no digamos Estados Unidos o Europa, Israel se empodera y Netanyahu hace lo que quiere porque sabe que de todas formas queda impune. Pero no sé si ustedes sepan, a lo que hace en la Franja de Gaza y a lo que pasó desde el 15 de mayo del año de 1948, se le conoce como la Nakba. Miren lo que hizo nuestra Cancillería. La Cancillería de Relaciones Exteriores, la Cancillería mexicana, escribió: la Secretaría de Relaciones Exteriores se extiende una felicitación al pueblo de Israel por la celebración del Día de la Independencia. Diplomacia cercana. México, amigo de Israel. Felicidades a Israel, país que hoy celebra el Día de la Independencia. 13 de mayo, diplomacia cercana. Pues obviamente, después de que les iba a dar un cocolazo, yo sí les dije esto. ¿Quién maneja las redes y autorizó esta estupidez, secretaria Bárcena? En medio de un genocidio, felicitarle genocida le parece sensato, además por una fecha en la que se materializó la Nakba, tragedia palestina, que se vive hasta hoy. Un poco de sensatez y humanidad no nos vendría mal. Bueno, pero no solamente fui yo, Yo, en cuanto leí eso, me quedé espantado. Dije, no puedo creer la imbecilidad de quien maneja esto. Y entonces, inmediatamente, el 15, publicaron esto, comunicado. Como que les llovió sobre mojado y pusieron esto. Una verdadera farsa, la de mexicana. Una verdadera falsa. Dice Alicia Bárcena: México conmemora el 76 aniversario de la Nakba del pueblo palestino. Nakba significa tragedia. O sea, mientras que Israel celebra su supuesta independencia, los palestinos celebran o conmemoran la tragedia palestina que arrojó a 700,000 refugiados a Irak, a Líbano, a Siria, a Jordania, a Egipto. Y dice la Cancillería mexicana: en ocasión del 76 aniversario de la Nakba, el gobierno de México expresa su solidaridad al pueblo de Palestina y reitera su llamado al cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza, al restablecimiento total de los flujos de ayuda humanitaria que permitan paliar el sufrimiento de la población civil inocente y avanzar en el establecimiento de 2 estados. Siguiendo los valores más altos de nuestra historia excepcional y fecunda, México conmemora la Nakba del pueblo palestino, el éxodo de más de 700,000 personas que ocasionó la guerra árabe-israelí de 1948. México se convirtió en nación independiente persiguiendo ideales de igualdad, libertad y justicia. Estos ideales se convirtieron en nuestros principios de política exterior, los cuales han servido para defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestros intereses. En este día, mire, o sea, le escaló en la Cancillería mexicana los reclamos de la gente. ¿Por qué? Porque mientras a Israel nada más le pusieron unas 2 líneas para justificar, miren todo el ensayo que se aventaron. México reitera que la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto al derecho ajeno, especialmente la integridad territorial, son principios básicos de convivencia entre las naciones y los únicos caminos que pavimentan la paz duradera. Ante el escalamiento de la violencia, es importante denunciar que la situación por la que atraviesa Gaza es inaceptable. México ha defendido los derechos políticos, sociales y territoriales de los palestinos en foros multilaterales, regionales y bilaterales. En varias ocasiones hemos solicitado al Consejo de Seguridad que actúe en consecuencia respecto a las violaciones del derecho internacional que se acumulan en los territorios palestinos. México conoce como Palestina la experiencia de los muros y pasos fronterizos que separan, deshumanizan y excluyen. Con la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas compartimos la voluntad de impulsar un diálogo global sobre la cuestión palestina y su reconocimiento como Estado miembro de la ONU, paso indispensable en la senda hacia la solución de 2 estados. México recuerda
que diferentes pueblos y confesiones han coexistido de manera respetuosa y cercana durante siglos en el Mediterráneo oriental. Nuestro país no dejará de creer en la posibilidad de restituir la paz y la concordia. Pero miren ustedes, un párrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos para limpiar la cagada que se echaron con felicitar a un pueblo que está exterminando a otro. Hay que decirlo con todas sus letras. O sea, pero es que nos le fuimos a la yugular y ya no sabían cómo salir de ahí. Ya no sabían cómo salir de ahí. Incluso mucha gente que simpatiza con la causa palestina del gobierno mexicano también fue muy crítica de la canciller, y entonces la canciller salió: hoy, este 76 aniversario de la Nakba, México expresa su solidaridad al pueblo de Palestina, urge el cese al fuego en Gaza, restablecer flujos de ayuda humanitaria, pero parece que se les olvida que el que los está haciendo sufrir es Israel, particularmente Netanyahu. Se les olvida. Y entonces lo que dejan de hacer es justamente decirle a Netanyahu: a ver, Netanyahu, ya no le esté cagando, ya no esté violando el derecho internacional. No, nomás dicen: oh, sí, se considera que la Nakba, no sé qué. Entonces, mientras a Israel le dedican 1 línea y media, a Palestina le dedicaron 7 párrafos para limpiar la embarrada que dieron. Una verdadera vergüenza lo de México, verdadera vergüenza, y verdadera doble vergüenza que después, para reivindicarse y embarrar esta cagada, terminan escribiendo 7 párrafos de justificación. O sea, no hay mucha diferencia entre la justificación y las maromas de clavadista profesional que está dando Fonseca y lo que también hizo la canciller a partir de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quién le maneja las redes a la Secretaría de Relaciones Exteriores? De verdad, qué vergüenza. Y bueno, por último, para cerrar, miren ustedes la maroma que se avienta. 2. Yo creo que dentro de esta guerra de Israel sí que habrá gente que tendrá que ser juzgada. O sea, tal vez no Netanyahu, pero sí el general o el comandante que decretó tal ataque que, o sea, si vamos... No es un cínico este amiguito, no es un verdadero cínico que hace circo, maroma y teatro para lavarle la cara a Netanyahu y dice: oh, sí, es que Netanyahu no tiene que ser juzgado Netanyahu, porque también el otro dice, Borja: no es un criminal de guerra, casi raya, pero no lo es. Pero sí, definitivamente alguien en Israel tiene que ser juzgado, alguien tiene que dar la cara, porque se están pasando de la raya, dice Fonseca. O sea, a ver, ¿eres Team Israel o no lo eres? ¿La está regando Israel o no la está regando? Y en todo caso, porque sí, y miren, les digo, Jordi Wild, la verdad es que mis respetos, es un buen entrevistador, porque le va haciendo preguntitas que lo ponen le hace que se contradiga en sí mismo. Y miren esto, o sea, dice: yo soy Team Israel, pero pues sí, hay gente que tiene que ser juzgada. O sea, entonces sí hay crímenes de guerra, ¿no? Punto por punto. ¿Y lo ataque serán, por ataque, siendo Israel? Pues probablemente. No, ¿la comunidad internacional va a llevar a alguno de los militares o de los dirigentes ante la Haya o no? Lo dudo mucho, primero porque Israel no reconoce a la Haya, ¿no? Creo que no reconoce el tribunal. Ahora me pillas. Juraría que no. Pero aparte, a ver, yo aquí... mira, es que se vio muy bien en el tema de Irán-Israel, se vio muy bien lo que es una respuesta proporcional. Irán atacó a Israel. Bueno, primero Israel bombardeó la embajada iraní. Pero vamos a entender, mira, ya que hablas de lo de Irán, ¿por qué Irán ataca frontalmente y de forma clara al mundo a Israel? ¿Cuál es el motivo? Sí, Vengancita. Ahora, es que por acabar, porque hay tantas cosas, es un tema muy complejo. Vale, se ve perfectamente la proporcionalidad. Tú te cargas te cargas a un general de mi ejército, yo te hago una lluvia de misiles que no te haga demasiado daño. Vale, entonces yo, para responderte, te voy a reventar un sistema antiaéreo en otra base militar tuya.
Y al final, Es más o menos, proporcional. mantienes la proporción, ¿no? Es este juego también que hace mucho la OTAN con Rusia, de tú me haces esto, yo te hago lo otro, pero siempre vamos más o menos ahí. El problema que ha pasado en Gaza es que esa proporción no la ha habido. Es decir, al gran ataque de Hamás del que hablamos antes, se ha respondido, para mí, con una desproporción bíblica que para nada está justificada y que para nada colabora a mantener la paz y la estabilidad en la región. Pues ahí tienen. Borja resultó más sincero, más honesto intelectualmente y con un poquito de mayor humanidad que Fonseca, que al final se quedó mudo, se quedó callado, porque ya es que no puede seguir argumentando a partir de las mentiras. Y por más que simpatices con alguien, miren, yo simpatizo con AMLO, yo simpatizo con el presidente López Obrador y no me arrepiento de haber votado por él. Y creo que cada maldito segundo ha valido la pena. Y celebro que el PRIAN esté casi de rodillas, pero esto sí no me lo aguanto. O sea, esto sí, que jueguen ahí mediocremente a estar en buenos términos con Israel y después a quererse limpiar el nombre escribiéndole siete párrafos de solidaridad con Palestina sin mencionar que Israel es quien los masacra. Me parece que es una verdadera mediocridad. La honestidad intelectual ahí radica en que tengas la capacidad para criticar incluso a aquellos con los que simpatizas, no como este tipo, oh, es que creo que sí se ha excedido, yo nomás mataría unos 20,000, pero, o sea, qué estupidez es esa de yo nomás mataría 20,000. ¿Sí me explico? Pues por eso Netanyahu hace lo que hace, porque sabe que rebase las líneas rojas que rebase, quiebre el derecho internacional a su antojo. De todas formas, habrá gente como este que le justifiquen y gobiernos mediocres como el mexicano, que por no quererse meter en problemas, mantengan estas posturas tan tibias que le dan margen de maniobra para hacer lo que hace. Ya de Estados Unidos mejor ni hablemos. O sea, no hay diferencia entre Trump y no hay diferencia entre Biden. De Canadá mejor ni hablemos. Trudeau ese hace lo que diga Estados Unidos. Y en Europa, dentro de los titerillos de la OTAN, quienes han fijado postura con respecto a este tema, en ya resoluciones, o sea que se puede comprobar con votación en la ONU, que tampoco sirve para gran cosa la ONU, pero Macron, Pedro Sánchez, Noruega, Irlanda, Malta, Grecia, han dicho, basta, vamos a darle con la idea de la solución de dos estados y parece ser que para el 21 de mayo van a ir justamente por la posibilidad de reconocer al Estado palestino.